quien está terminando sus estudios de maestría en lo que es ciencia de los alimentos y biotecnología. Al igual que la mayoría de los que estamos aquí, él ya es ingeniero de alimentos, muchos son estudiantes de ingeniería de alimentos ya de último año. Entonces, Marlon, queríamos agradecerte por sacar tiempo para compartir con nosotros sobre tus avances de tus estudios de maestría y pues nada, abrimos el compás entonces para que des inicio a tu conferencia y al final de ella pues estaremos haciendo nuestras preguntas. Vale, muchas gracias por la intervención. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Vale, muy buenas tardes a todos. Como lo mencionó la doctora Tatiana, mi nombre es Marlon Vergara. En el día de hoy vamos a presentarles resultados preliminares de un proyecto que se viene trabajando en el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca. Este instituto está adscrito a los Tecnológicos Nacionales de México. Dentro de este mismo proyecto, el cual fue un macroproyecto que fue financiado por COVICIDET, que es el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, donde atendíamos a una enfermedad que está acechando a diferentes cultivos de la región, y en este caso nos concentramos o delimitamos el proyecto como tal al cultivo de lima persa. Entonces, dentro de eso, lo que tratamos es de evaluar la eficiencia que tienen diferentes microorganismos para poder controlar esa enfermedad y poder atender de manera con un enfoque agroecológico lo que hoy se conoce como muerte descendente en este ámbito. De manera de presentación, como bien, mi nombre es Marlon Vergara, soy de Colombia, realicé mis estudios de pregrado en la Universidad de Cartagena, en el pregrado de Administración de Empresas, y también realicé otra licenciatura o un nivel de ingeniería en Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Córdoba, también Colombia. Me especialicé en sistemas de calidad e inocuidad en alimentos en la Universidad de La Salle, con sede en Colombia, y actualmente me encuentro realizando un MBA en la Universidad Chapultepec en México y una maestría en ciencia de los alimentos y biotecnología en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca. Aquí en pantalla vamos a observar que dentro de ese proyecto como tal están vinculados diferentes perfiles profesionales y que hacen parte de este lindo trabajo. En este caso, la primera persona que se encuentra dentro de este esquema es la doctora Beatriz Gutiérrez Rivera, que obtuvo su doctorado en Ciencia de los Alimentos por el Tecnológico Nacional de México, Campus de Veracruz. Ella es la directora del proyecto como tal. También encontramos a asesores internos y externos, donde encontramos a la doctora Analine Vázquez Larios, que está ligada en la parte de las ciencias, en este caso la biotecnología, y maneja todo el tratamiento de aguas domésticas, industriales, acuícolas, al igual que la doctora Paula Natalia Robledo Narváez. El doctor Ángel Cárdenas Cagal maneja esta parte agroecológica y obtuvo su doctorado en el Colegio de Postgraduados, y el maestro en ciencias, Manuel Covarrubias, que también se encuentra trabajando con diferentes microorganismos que desempeñan ese papel antagonista o biocontrolador a diferentes enfermedades que acechan cultivos de la región. En esta presentación vamos a observar desde una introducción hasta las conclusiones que se llevan actualmente, y vamos a adentrarnos a lo que realmente es el microorganismo que hoy se conoce como el causante de la muerte descendente en este cultivo de gran importancia a nivel nacional e internacional. México, por su diversidad y en este caso la parte cultural, en la parte de gastronomía, el limón siempre está presente en sus platos, y es aquí donde nace esa importancia de nosotros atender a esa enfermedad que hoy por hoy ha mermado en la producción, en ese impacto que tiene en este caso el estado de Veracruz, que era uno de los estados con mayor producción y con ese potencial exportador de la lima persa a nivel nacional. Sin embargo, por diferentes microorganismos, y en este caso el que estamos atendiendo del género Laceo diplodia,
la Aciodiploida teuromae ha emergido como uno de los microorganismos más virulentos de este género y se ha pronosticado y se ha manifestado dentro de la literatura de que puede ocasionar hasta pérdidas del 35% de los árboles de estos cultivos y hasta una reducción de la producción del 60%. La Aciodiploida teuromae lo que comienza es a acechar los árboles que en su momento en el proceso de poda dejan al acceso puntos de interacción con el ambiente y él aprovecha estos puntos de acceso para poder penetrar o inocular la planta. Es aquí donde diferentes factores de dispersión o de diseminación, como lo es el viento, la lluvia, se convierten como en aliados perfectos para que este microorganismo pueda acechar un cultivo que hoy por hoy era sano. Entonces, cuando nos acercamos a los productores de este cultivo, observamos su preocupación de aquellos que en efecto tenían un número X de plantas, hoy ha mermado su producción significativamente. Entonces, gran parte de esto es conocer cómo se ha comportado este microorganismo en este sistema productivo y cómo lo es los cítricos. Regularmente esta enfermedad, cuando se presenta en la planta, vamos a poder observar un cuadro sintomatológico muy diverso, muy variado, desde cangros en los frutos hasta la exudación, la gomosis y en efecto, y lo menos esperados, la muerte de la planta. Y ha sido una enfermedad que ha tendido a diferentes controles, pero el control más marcado, ha sido la parte del control químico y donde los triazoles, los productos cúpricos, los fosfanatos han tomado bastante relevancia para el control de la enfermedad. Sin embargo, el productor, al desconocer ese impacto que ocasiona en su salud, en la parte ambiental y la resistencia que puede adquirir el microorganismo por la aplicación desenfrenada de esos productos dentro del mismo cultivo. Entonces aquí en pantalla vamos a observar cómo, vamos a hacer aquí. Vamos a observar cómo desde el punto de la fuente de inóculo del fitopatógeno son aquellos residuos de poda o aquellos que se encuentran en el mismo cultivo, como lo son ramas secas, hojas secas, y esto van a propiciar la dominancia o la presencia del fitopatógeno dentro de la misma. De aquí, cuando ya tenemos la presencia del fitopatógeno, lo que se da es la formación de los picnidios y las clamidiosporas, que son las formas reproductivas del microorganismo. Y a partir de que haya la formación de los picnidios y las clamidiosporas, va a haber una liberación de esas esporas como la fase reproductiva del microorganismo. Y como se menciona anteriormente, hay muchos factores que van a propiciar la presencia o la inoculación del microorganismo a una planta sana, que en este caso se va a convertir en nuestro huésped, como lo son factores de dispersión desde el proceso de poda, cuando el productor desconoce esa parte de las buenas prácticas agrícolas de desinfectar una herramienta para proceder a hacer el proceso de poda de la otra planta siguiente. Lo mismo con la parte de las lluvias, los microorganismos y en este caso, por ejemplo, los ácaros, los insectos, que se convierten en vectores y que permiten esa diseminación del microorganismo, al igual que el viento. Es aquí cuando el microorganismo se hace presente o se establece en la planta que considerábamos sana, pero que tiene puntos de acceso para que el microorganismo en efecto pueda hacerse presente. Entonces es aquí donde la planta lo que va a hacer es el establecimiento del fitopatógeno en el tejido vascular. La Aciodiploida teuromae se caracteriza principalmente por obstruir esta parte de la planta, consideremos esto como el tallo, y es que la aciodiploida permite penetrar esa pared celular de la planta, obstruyendo así lo que hoy conocemos como xilema y floema, que va a permitir la interacción y el intercambio de nutrientes dentro de la planta, y al haber una obstrucción es aquí donde podemos nosotros presenciar que la planta va a tener un déficit de nutrientes y por ende va a ir secándose lentamente.
Ya cuando el microorganismo en efecto se posa o se establece dentro de este sistema vascular de la planta, nosotros vamos a presenciar esa fase vegetativa, que es el desarrollo del micelio, que si bien no es su forma más virulenta, ya está haciendo presencia dentro de un sistema productivo como lo es las plantas de lima persa. Y a partir de aquí es donde nosotros vamos a observar esa fase de reproducción, que es la fase donde se da la esporulación y que se permite, aparte de ese tejido vegetal, también en la parte del péndulo de los frutos va a haber un ingreso y una afección de este fruto y vamos a observar lentamente la pudrición del mismo. Y es aquí cuando vemos un cuadro sintomatológico desde gomosis, hojas secas y ramas secas hasta una defoliación y una necrosis de la misma. Y finalmente creeríamos que es el síntoma más agresivo y que mayor presencia da dentro de estas plantas y es como que el síntoma final donde se comienza a evidenciar gran parte de la muerte descendente de la planta. Y es aquí cuando nosotros nos preguntamos la importancia de nosotros atender a estos fitopatógenos, a estos microorganismos sin afectar la salud del productor, la salud del agricultor y sin afectar el medio ambiente. Entonces, se propician diferentes microorganismos que hoy por hoy en la literatura los encontramos con ese poder de biocontrolador que nos va a permitir a nosotros controlar una enfermedad sin afectar el nicho ecológico en el cual se encuentra este sistema productivo. Y aquí es donde tomamos relevancia con lo que hoy se está exponiendo, que es uno de los microorganismos, que en este caso del género Trichoderma. Trichoderma tiene un arsenal, lo he estado conociendo y la importancia que tiene en esta parte agroecológica, en esta parte del control de enfermedades e incluso se ha tratado con la parte de entomopatógenos y vemos cómo Trichoderma es capaz de modificar el patrón hormonal de las plantas cuando ya hay presencia de un fitopatógeno o un microorganismo que va a afectar nuestro sistema productivo. Y aparte de eso, Trichoderma nos ayuda a la defensa de la planta, a esa respuesta sistémica de las enfermedades que en efecto están acechando nuestras plantas y mejora el rendimiento en temas de producción. Y se ha descrito principalmente por la oportunidad que le da Trichoderma al sistema productivo, en este caso de incrementar la parte vegetal de la planta. Y podemos observar que Trichoderma, al ser un microorganismo micorrícico, es decir, que regularmente lo vamos a encontrar en toda esta parte radicular, en la parte de la raíz de la planta, va a competir en esa rizosfera, en ese sistema radicular con diferentes microorganismos hasta hacerse presente. Y esa presencia de tricoderma va a permitir que haya una modificación de las características y las condiciones del suelo, por ejemplo, hasta la acidificación del mismo, que va a propiciar ese incremento del crecimiento vegetal de la planta. Pero se va a encontrar con microorganismos que pueden ser un tanto más agresivos y es de ahí donde ese modo de acción, esa capacidad que va a tener tricoderma, como el microparasitismo, que es capaz de penetrar, de romper las hifas o esa parte vegetativa del otro microorganismo hasta parasitarlo o infectarlo. Y lo podemos ver en esta imagen que si bien es un poco peculiar, desorganizada, pero es lo que nosotros podemos observar dentro de un microscopio, la parte de cómo tricoderma, si observamos tricoderma sería el color naranja, y nuestro hongo fitopatógeno, en este caso el hongo que va a ser parasitado. Si bien también hay otros microorganismos que si bien no pueden ser hongos, nos vamos para aquellos sistemas como son las bacterias o los nemátodos, donde tricoderma va a permitir también tener una competencia con toda esta biodiversidad microbiana que se encuentra en el suelo, practicando así esa antibiosis y esa competencia por el nicho ecológico para hacerse presente en el mismo sistema productivo. Ahora bien, no somos los únicos que han venido trabajando con esta enfermedad.
hay diferentes situaciones y diferentes cultivos que han sido marcados y han propiciado el acceso de este microorganismo en esos sistemas productivos. Y ahora, hace días, estaba en mi país, su país, Colombia, y estaba en un congreso de fitopatología. Y Colombia no es ajeno a la muerte descendente en diferentes cultivos, desde la parte del mango. El ácido diploide ha logrado acechar este cultivo y se han visto afectados en la parte de exportación por la presencia del mismo. Entonces vamos a observar en esta tabla de lo que quisimos fue recopilar información desde los años 2020 a 2024 sin desmeritar aquellos estudios anteriores de ello, donde tricoderma ha funcionado como agente de biocontrol biológico a las enfermedades específicamente en cultivos cítricos. Entonces, dentro de estos mismos vamos a observar que van a haber diferentes tipos de biocontrol. Estos tipos de biocontrol es desde la parte in situ, desde la parte in vivo, en un laboratorio, en un invernadero también. Vamos a ver cómo tricoderma tiene diferentes modos de acción desde la manera in vitro a la manera in vivo. Y podemos observar que, por ejemplo, en el caso de México, con la lima persa en Morelos, México, nosotros estamos atendiendo a la enfermedad en el estado de Veracruz. Pero en Morelos, México, atendieron al Aciodiploida pseudoteobromai con diferentes cepas de tricoderma en un cultivo in vitro. En este caso es un cultivo dual, donde lo que hacemos es colocar en interacción en un mismo nicho ecológico, en este caso una placa de Petri, tanto el fitopatógeno como a nuestro microorganismo antagonista para observar la interacción que van a tener en el mismo nicho y observar cuál va a ser ese resultado o porcentaje de inhibición que va a tener frente a esa situación compleja en la cual se están exponiendo ambos. Y podemos observar que en una evaluación in vitro, un cultivo dual, estas cepas de tricoderma lograron tener un resultado de inhibición del crecimiento micelial del fitopatógeno de un 46.8 hasta un 57.8%. Aquí pues hay un error, aquí sería in vitro, pero se trabajó en un naranjo, eso fue en Indonesia. También se trabajó con la Aciodiploida teobromai y usaron la cepa de tricoderma risi, pero vemos cómo es la particularidad que tiene una cepa de otra independientemente de que pertenecen al mismo género. Entonces, este tricoderma que fue aislado en Indonesia presentó un porcentaje en cultivo in vitro con esa confrontación dual, al igual que la misma metodología o el mismo proceso que tuvo Lucena Cuevas, de un 89.31%. Y en Lima, Perú, en un cultivo de mandarina, podemos observar que se evaluaron diferentes metabolitos y es lo que vamos a poder observar más adelante, cómo tricoderma, al encontrarse en ese mismo nicho ecológico, también presenta o pues, tiene la capacidad de producir enzimas o metabolitos para poder atender a ese fitopatógeno al cual él se está enfrentando. Y vemos cómo tricoderma, que no fue caracterizado molecularmente, pero presentó un porcentaje de inhibición frente a Penicillium de un 95.05% de inhibición frente a este fitopatógeno que también acecha nuestros cultivos. Y podemos observar igual diferentes cultivos que se han evaluado a nivel internacional. Desconocería la parte de Panamá en este caso, si también presencia a este fitopatógeno. Y ahora nos vamos a ir a esta parte de la justificación, que si bien creo que es lo que deberíamos de centrarnos en esa importancia que hoy por hoy recobran las buenas prácticas agrícolas dentro de los sistemas productivos. Y como se había mencionado anteriormente, regularmente las enfermedades que están acechando nuestros cultivos vienen siendo atendidas por la parte del control químico. Pero nuestros productores, que al desconocer esas interacciones que van a tener las herramientas que nosotros estemos usando, aquí podemos observar cómo los productores
si bien pueden usar un machete, las tijeras, regularmente ellos no proceden a ese proceso de desinfección, de esterilización de las herramientas. Y cuando una planta está sana y se encuentra con unas herramientas que llevan esa parte, podríamos decir que dentro de las herramientas lleva esa fase de reproducción del microorganismo, que en este caso serían esporas del ácido diploide, pueden aprovechar esos puntos de acceso donde el productor está haciendo un corte y lo que hace el ácido diploide es penetrar ese punto de acceso. Entonces, regularmente lo que se ha hecho es tratar con fungicidas químicos por el tema de que son efectivos hablando en temas de tiempo, ¿no? Y vemos cómo estos controles químicos que parten de solamente un control vienen afectando significativamente a esa microbiota del suelo que hoy por hoy hace una chamba, hace un trabajo bastante significativo e importante en los sistemas productivos. Porque cuando nosotros estamos aplicando estos fungicidas químicos, no solamente vamos a afectar al fitopatógeno objetivo que llevamos, sino a toda aquella microbiota que puede ser susceptible a ese fungicida. Y eso lo vamos a observar ahora con los objetivos de cómo nosotros queremos buscar la interacción que hay entre los fungicidas que hoy por hoy están usando los productores para el control del fitopatógeno, pero que no afecte a esa microbiota beneficiosa como lo es Tricoderma. Pero aparte de esa diseminación o esa dispersión que va a tener el fitopatógeno dentro del mismo sistema productivo, vamos a encontrar de que hay residuos del proceso de poda. Y quizás estos residuos de poda, como no se han destinado a un manejo, en este caso agroecológico, que no afecte al sistema productivo, al ambiente y al productor, regularmente lo que hacen es amontonarlo o en efecto lo usan para realizar compost, pero ahí lleva esa parte de esporas, esa fase reproductiva del microorganismo. Entonces aquí es donde nos hacemos la pregunta si la opción para nosotros desterrar al microorganismo fitopatógeno dentro de estos residuos de poda es la quema. Pero cuando comenzamos a observar esa importancia que tienen, por ejemplo, en este caso, los objetivos del desarrollo sostenible con la Agenda del 2030, nos hacemos la pregunta que independientemente de que nosotros estemos a 5 años de cumplir sobre esta agenda, ¿qué podemos aportar? Entonces es aquí donde vemos que microorganismos que tienen un poder biocontrolador pueden atender a estas enfermedades desde una manera preventiva. Porque Tricoderma eso es lo que hace. Entonces, si el productor lo que quiere es respuesta para atender a esta parte de los fitopatógenos dentro de la planta, Tricoderma debe hacerse presente desde que se comienza el sistema productivo. Entonces, Tricoderma actúa de manera de prevención, a diferencia que la parte de los fungicidas, que son controles. Pero cuando nosotros aplicamos a Tricoderma de manera de prevención desde el principio de la cosecha, vamos a darle ese enfoque agroecológico a nuestro cultivo. Y puede ser que la aspersión que nosotros demos de esporas de Tricoderma nos dé ese enfoque agroecológico tanto en la planta, pero que también en vez de nosotros quemar estos residuos que se están dando en el proceso de poda, nosotros apliquemos esporas de Tricoderma para que pueda haber ese sinergismo, esa competencia por nutrientes y Tricoderma pueda atender a la inhibición del fitopatógeno frente a estos residuos que hoy por hoy también afectan a los cultivos. Entonces vamos a observar que dentro de las cepas que nosotros podemos aislar dentro de esos cultivos, al menos una cepa de Tricoderma nos va a mostrar a nosotros un antagonismo significativo hacia el fitopatógeno y que puede inhibir ese crecimiento o esa reducción del avance o la severidad de la enfermedad de la muerte descendente que hoy conocemos causada por la ácido diploide. Y vemos aquí en pantalla cómo Tricoderma, al ser inoculado de manera preventiva dentro de la planta, va a contribuir a esa parte de biorremediación de la misma.
a la parte de biorremediación del suelo, a la parte de la estimulación, de la productividad y el vigor de nuestras plantas y a inducir a esa parte del sistema inmunológico de la planta. Entonces, como objetivo general, nosotros lo que tenemos es evaluar esa capacidad antagónica de las cepas nativas de tricoderma hacia el fitopatógeno que causa la muerte descendente y observar ese uso potencial que van a tener estas cepas frente a un cultivo de lima persa. Aquí lo que observamos son los objetivos específicos que se han venido trabajando y desarrollándose en el laboratorio, como lo fue identificar cepas nativas de tricoderma, caracterizar morfológica y molecularmente tanto a nuestro fitopatógeno y a las cepas de tricoderma que tienen ese papel antagonista o biocontrolador ante el fitopatógeno. Vamos a estudiar mediante la fermentación líquida y o sólida la producción eficiente de esporas de tricoderma y se evaluará la capacidad antagónica que tienen las cepas de tricoderma hacia el fitopatógeno en condiciones in vitro e in vivo. Y finalmente, esto que si bien no es lo que cobra importancia dentro de nuestro trabajo, pero observar que gran parte de la enfermedad ha sido manejada por ese tema del control químico, lo que buscamos con este objetivo es determinar si hay una compatibilidad o un sinergismo en los fungicidas o los productos químicos que hoy usan los productores frente a las cepas de tricoderma y frente al mismo fitopatógeno. Entonces, aquí sí vamos a ir desglosando la parte de nuestros materiales y métodos. Entonces, para atender al primer objetivo, nosotros lo que hicimos fue acercarnos a las huertas de limón, a cultivos cítricos, y ahí lo que hicimos fue tomar muestras tanto de raíces y suelo, y estas fueron transportadas al laboratorio de manera aséptica y comenzamos a hacer diluciones, en este caso de la parte del suelo, porque la raíz solo fue lavada, esterilizada y se adicionó directamente en el medio de cultivo. A diferencia del suelo, nosotros lo que hicimos fueron diluciones seriadas para poder llevar esta alícuota dentro del medio de cultivo. Lo que hicimos fue, al principio no era bastante determinable la parte de encontrar cepas características de tricoderma. Entonces, con el apoyo de diferentes investigadores acá en la institución, nos sugirieron el uso de DRBC, que es un medio de cultivo específico para hongos, y ahí fue donde nosotros logramos identificar colonias de tricoderma y ya nosotros obteniendo colonias de tricoderma, lo que hicimos fue hacer un traspaso a un medio de cultivo universal como lo es el PDA. Aparte, ya previo a ese trabajo, se vino trabajando con otro microorganismo que también tiene esa parte de biocontrolar a este fitopatógeno como lo es Bacillus. La persona que había trabajado logró aislar el microorganismo dentro de esos cultivos que hoy por hoy están afectados por el fitopatógeno. Entonces, lo que hicimos nosotros fue activar y purificar al fitopatógeno para poder confrontarlo con las cepas de tricoderma. Luego de esto, lo que buscamos es identificar morfológica y macroscópicamente la parte de las cepas que obtenemos. Entonces, la identificamos en la parte morfológica, macroscópica y microscópica. Entonces, en la parte macroscópica, lo que nosotros nos basamos es en las estructuras que presenta tricoderma en una caja de Petri. Y en la parte microscópica, lo que hacemos es hacer uso de, si bien son unas guías, diríamos muy viejas, pero no desmeritables dentro de este ámbito, esta disciplina como es la microbiología agrícola, nosotros podemos observar que Barnett y Hunter en 1972 nos suministraron una guía que hoy por hoy hacemos uso de ella. Y es la que nos va a nosotros poder suministrar esas bases para nosotros lograr identificar las estructuras específicas de un microorganismo, en este caso del reino fungi. En la parte de la identificación molecular, si bien los laboratorios en los cuales contamos en el tecnológico son laboratorios que están equipados tanto con material humano como material tecnológico,
no tenemos esta parte de la biología molecular. Entonces lo que hacemos es uso de los servicios de otros institutos que hacen parte del territorio nacional. Entonces, tanto el INPICIT, que es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que se encuentra en San Luis Potosí, México, ahí nosotros enviamos muestras de nuestro fitopatógeno para identificarlo molecularmente. Y en el caso del Laboratorio de Diagnóstico Integral Fitosanitario, que es la DIFIT, que pertenece al Colegio de Postgraduados aquí en México, en la parte de Texcoco, México, ahí enviamos las diferentes cepas que nosotros logramos aislar y que considerábamos que eran cepas de tricoderma. Hay algo muy importante cuando nosotros obtenemos cepas idénticas o parecidas a este género de tricoderma y previo a la identificación molecular, nosotros lo que buscamos es reproducir esporas de tricoderma que van a ser esa fase reproductiva dentro del sistema productivo y que es la fase en la que el microorganismo va a tener la mayor ventaja o competencia frente a un fitopatógeno. México pues hace uso de diversos tubérculos, en este caso tricoderma es un hongo que le encanta la parte de las fuentes de carbono y como hacen parte de la gastronomía mexicana, hicimos uso tanto de la papa y del camote, que pues en nuestro país, en este caso lo atendemos como batata, no recuerdo cómo sería el caso de Panamá. Lo que hacemos nosotros es llevar estos tubérculos a hervor. Cuando ellos hayan entrado a hervor, vamos a obtener caldos, tanto el caldo de papa como el caldo de camote. Y dentro de estudios se hicieron preliminares, observamos que tricoderma también le gusta, aparte de la fuente de nitrógeno, la fuente de carbono, es favorable su esporulación con concentraciones de fosfato. Entonces evaluamos diferentes concentraciones de fosfato hasta obtener una que nos permitiera un proceso estándar para nosotros reproducir esporas de tricoderma. Entonces, dentro de este caldo de papa y camote, nosotros lo que hicimos fue adicionar la sal de fosfato y se llevó a un proceso de esterilización por 121 grados Celsius por 15 minutos. Cuando ya nosotros obtuvimos nuestro caldo esterilizado, vamos a llevarlo a un proceso de atemperamiento, que en este caso son 40 grados Celsius más o menos, y le vamos a adicionar goticas de cloranfenicol, que en este caso usamos el cloranfenicol oftálmico, para nosotros inhibir el crecimiento de bacterias. Y aparte de eso, ya de los aislamientos que tengamos de tricoderma, vamos a hacer barridos en las cajas Petri para poder obtener suspensiones de los conidios o las esporas, que aproximadamente son 10 a la 8, que es lo que se encuentra reportado en la literatura para nosotros poder aplicar en campo. Este proceso de fermentación líquida, como lo podemos observar, fue también trabajado en incubación, en este caso una incubación con agitación y de 150 revoluciones por minuto a 25 grados Celsius. Cada 3 días después de nosotros haber inoculado la suspensión de tricoderma a los diferentes matraces donde se encontraba el caldo, lo que hacíamos era un conteo en la cámara de Neubauer. Nosotros, para identificar ese crecimiento, esa cinética que va a tener nuestro microorganismo hasta obtener una concentración deseada de esporas para poder aplicarla a nuestro cultivo in vivo. Ahora bien, atendiendo nosotros también a una parte de lo que hoy recobra gran importancia, no solamente en los sistemas productivos, en las industrias alimentarias, en la parte agronómica, es la parte de nosotros atender a esa economía circular. Diferentes países amantes, por ejemplo, del café, uno de los residuos que se propicia dentro de ese producto es como tal la borra del café, lo que también llamamos como guarrú. Este residuo no se le está dando un manejo para atender a esa importancia ambiental que él puede producir ante la sociedad. Entonces lo que hacemos es el uso de la borra del café, las hojas de maíz, la fibra de coco, el acerrín, el bagazo de caña y el pseudotallo de plátano. Tricoderma, aparte de gustarle esa parte del carbono y el nitrógeno, esa parte lignocelulósica es lo que nos va a permitir a nosotros lograr propiciar un espacio
un medio idóneo para que Tricoderma pueda producir esporas y nosotros hacer el manejo de las mismas. Entonces lo que hacemos es que con estos sustratos sólidos vamos a hacer análisis físico-químicos desde la parte de conductividad eléctrica y pH, nitrógeno total por el método de Kendall, la parte de mojabilidad, la determinación de CO2, los carbohidratos totales. Todos estos análisis lo que nos van a nosotros es permitir diferir e hipotizar por qué Tricoderma produjo mayores esporas en los sustratos, por ejemplo, de la borra de café en vez de la fibra de coco, un ejemplo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a lograr identificar qué sustrato es más idóneo para reproducir a Tricoderma de manera en un estado sólido, que va a poder ser aplicado directamente en nuestros cultivos. Y lo que veíamos hablando de los antecedentes es una técnica que regularmente se encuentra en la parte de microbiología, como lo es el ensayo de dualidad. Entonces, aquí podemos observar nosotros, digamos que este color grisecito y este color verde lo identificamos como Tricoderma y el grisecito en este caso sería nuestro fitopatógeno. Entonces, en el ensayo de dualidad lo que nosotros hacemos es confrontar al microorganismo antagonista y al microorganismo que presenta esa parte de fitopatología en la planta. Lo vamos a, digamos, como si fuera un ring de pelea, va a ser nuestra caja de Petri. Ellos van a comenzar a producir sus metabolitos, sus enzimas, para hacerse presente uno frente al otro. Entonces, en este ensayo de dualidad, nosotros lo que buscamos es evaluar desde la manera in vitro, desde a escala laboratorio, el tiempo que transcurre tanto el fitopatógeno como el microorganismo antagonista hasta el primer contacto IFAL. Es decir, cuando los dos microorganismos logran golpearse o encontrarse dentro del mismo nicho, que en este caso es la caja de Petri. Bell, en 1982, y una modificación que hizo Ávila, Miranda y colaboradores, nos suministra también a nosotros una escala que es muy particular dentro de esta parte de la evaluación in vitro del microorganismo. Y podemos observar en esta escala de antagonismo cómo Tricoderma frente a fitopatógenos va a interactuar con él. Entonces, dentro de esos grados de interacción que nosotros vamos a encontrar en la escala de 1 a 5, podemos observar que el grado 1, el fitopatógeno, en este caso, para nuestro caso, que es la aciodiploida, va a ocupar completamente la superficie del medio y crece sobre Tricoderma. Y lo que esperamos dentro de nuestros análisis, que deberían ser los grados de interacción tanto del 4 como el 5, donde Tricoderma, que es nuestro objetivo, que es nuestro protagonista, es que sobrecrezca el fitopatógeno inhibiendo y ocupando aproximadamente ese 75% de la caja. O en efecto, el mayor esperado, donde Tricoderma va a sobrecrecer sobre el fitopatógeno ocupando el 100% de la caja o placa de Petri. Como observamos anteriormente en la parte de la introducción del comité o de las personas que hacen parte de este equipo de trabajo, encontramos también que hay profesores, investigadores dentro del instituto que manejan la parte estadística y que no es ajena a nosotros desde la parte agroalimentaria atender esas variables que debemos considerar en la aplicación de un microorganismo que hoy por hoy se conoce con esa parte biocontroladora. Entonces, en la tabla nosotros lo que vamos a observar es las abreviaturas de PEC, que en este caso son las plantas enfermas con Tricoderma. Entonces, van a haber plantas donde nosotros les vamos a inducir la enfermedad y les vamos a inocular a nuestro microorganismo protagonista, en este caso a Tricoderma. También van a haber plantas sanas con Tricoderma, es decir, que no va a haber presencia de la enfermedad. Y en el caso de las plantas enfermas sin Tricoderma, aquí no vamos a observar esa interacción del fitopatógeno y el antagonista, sino que va a ser nuestro testigo negativo. En el caso del testigo absoluto, que es donde sí vamos a observar la planta sana y vamos a observar esos modos de acción
o ese arsenal que tiene tricoderma que se les mencionó anteriormente, como lo es la parte de reproducción, la parte de crecimiento y la parte del sistema radicular de la planta. Entonces lo que hicimos como tal fue concentrarnos en un diseño completamente al azar con un arreglo factorial 4x3. 4x3 porque tenemos nosotros dentro de nuestros factores la parte de evaluar la aplicación de tricoderma, raíz, base suelo y foliar. Entonces aquí es donde nosotros vamos a observar cuál de estos puntos de acceso tricoderma va a tener mayor ventaja frente al fitopatógeno. Y van a haber 8 repeticiones por tratamiento. Aquí pues vamos a encontrar diferentes software para nosotros hacer esta parte de nuestro análisis estadístico. En este caso nosotros en la institución hacemos uso de diferentes y como observamos dentro de la asignatura de diseño estadístico, nos enseñaron mucho el manejo de SAS on Demand. Aquí es donde hacemos uso de este software a partir de la NOVA y la prueba de Tukey. Es importante que nosotros dentro de estos sistemas agronómicos, que si bien de profesión, una ingeniería de alimentos, desconocemos muchas partes del manejo agroindustrial que se le dan a las plantas. Nosotros lo que hacemos dentro de la prueba de antagonismo in vivo es evaluar diferentes variables, desde la longitud de la lesión, que esto lo hacemos al final, la biomasa de raíz y tallo. Como tricoderma es un microorganismo micorrícico y que se hace presente en este sistema radicular, nosotros lo que hacemos es observar la presencia del mismo y si permite el crecimiento o no del sistema radicular. Entonces lo que hacemos es medir tanto la biomasa de raíz y el tallo inicial y final del experimento. También observamos la severidad de la enfermedad, que esto lo hemos hecho semanal, y es donde hemos observado diferentes cuadros sintomatológicos, desde la defoliación, desde la disminución del índice de clorofila, desde la parte de la necrosis en las hojas y el marchitamiento de la planta como tal. Es importante que dentro de este parte de nosotros entender el diseño completamente al azar, lo que buscamos con este diseño es que nuestras unidades experimentales, como lo son las plantas de lima persa, haya una homogeneidad en temas de tamaño, de años, y vemos que anteriormente en la tablita lo que observamos es que el número de repeticiones es el mismo para cada uno de los tratamientos que nosotros tenemos. Nosotros lo que hicimos fue en la parte de crear o ilustrar un invernadero y le propiciamos las condiciones idóneas para las plantas, pero tenemos que atender a controles de factores externos como lo son vectores. Aquí en la institución donde estamos tenemos mascotas, unos perritos. Entonces todo está enmallado para no permitir el acceso de alguien que no sea, alguien que sea ajeno al experimento como tal. Y en este caso es mi persona. Y por último, la parte de la evaluación in vitro de los fungicidas, observamos en pantalla cómo lo que hicimos fue obtener los fungicidas que hoy por hoy están usando los productores. Entonces, esos fungicidas químicos, lo que hicimos fue llevarlos al laboratorio, hicimos un proceso de pesaje y para aquellos que eran líquidos o los sólidos, en este caso los líquidos, lo que hicimos fueron las tomas de alícuotas directamente del fungicida. Y para los que son sólidos, lo que hicimos fue una dilución tanto de agua destilada estéril más el fungicida. Todo esto, nosotros lo que hicimos fue atemperar un medio de cultivo, que en este caso es el medio de PDA, y dentro del medio de PDA a 40 grados Celsius, nosotros le vamos a adicionar la suspensión de los fungicidas. Permitimos la parte de que se solidificara tanto el medio ya con la adición de los fungicidas y le vamos a inocular al día siguiente sin observar crecimiento o contaminación del medio, vamos a inocular un disco de 5 milímetros de nuestro fitopatógeno, que en este caso es la Pseudiploidea tauromai. Y lo que hacemos es llevarlo a incubación por 28 grados Celsius más o menos en condiciones de oscuridad. En la parte de oscuridad lo que nosotros aseguramos es que la Pseudiploidea está reportado a esa parte de oscuridad y es lo que permite la esporulación del mismo.
Sin embargo, es muy difícil la parte de esporulación. Entonces, lo que hacemos es que nosotros medimos el diámetro radial de la colonia, en este caso el micelio, de la ácido diploide a cada 24 horas. Y para ya ir culminando, lo tenemos, aquí vamos a presentarles solo la parte de uno de los objetivos, y es la parte de la obtención de las cepas de tricoderma. No todos los productores que se encuentran en esta región tienen un manejo agroecológico. Y es aquí donde nosotros vemos cómo es el no haber presencia de un manejo agroecológico ha afectado a la microbiota del suelo que hace presente de este sistema productivo como lo es los cítricos y en específico la lima persa en la región de Veracruz. Entonces, de todos estos huertos que nosotros logramos, que fueron 3, fueron de la región de Piedras Negras, que pertenece a un municipio de acá, como lo es Tlaliscoyan y Tierra Blanca, son los 2 municipios, y fuimos a 3 colonias o 3 congregaciones o veredas de estos municipios. Y solo logramos obtener 28 aislados presuntivos de tricoderma. Cuando nosotros vemos que hay poca cantidad de esto, es donde relacionamos mucho la parte de ese manejo agroecológico que se le ha dado a estas plantas. Y solo 20 de los aislados que tenemos dentro de los aislados presuntivos de tricoderma, la mayoría fueron presentados en la rizosfera. Entonces aquí nosotros observamos cómo tricoderma siempre va a estar más presente en la parte de esa interacción planta-suelo al ser un microorganismo micorrízico. De estos 28 aislados que nosotros teníamos, siempre hubieron características o estructuras consecutivas del microorganismo en 3 cepas. Entonces logramos descartar y quedarnos con solo 3 cepas, que fueron las que hemos venido trabajando para el control del fitopatógeno. Como se les dijo también anteriormente, hubo una activación y purificación del fitopatógeno, y aquí lo que observamos en pantalla es que el microorganismo, en este caso el fitopatógeno, presentó las condiciones o la estructura macroscópica regularmente reportada, y aseguramos así de que estaba aséptico nuestro microorganismo. Para el caso de la identificación morfológica y macroscópica, nosotros lo que hacemos dentro del laboratorio es hacer diferentes metodologías para poder observarlo. En este caso, al principio empezamos con cámaras húmedas, donde lo que hacemos es que en una caja de Petri con agua destilada en el entorno y un triángulo de vidrio, colocamos un portaobjeto, colocamos un disco de PDA y inoculamos a nuestro microorganismo y le colocamos encima el cubreobjeto. Para pasados los días, lo que vamos a observar es dentro del cubreobjeto micelio activo del microorganismo, y esto lo podemos llevar a un microscopio regular o en efecto a un microscopio con cámara óptica. Es algo muy fundamental lo que vamos a observar nosotros en esta tabla que tenemos aquí. Es la parte de cómo tricoderma, de las 3 cepas que nosotros logramos obtener, la T1, la T2, cada una presentó un crecimiento micelial diferente y bastante marcado, ¿no? Entonces, vemos que la cepa T1 logró ocupar la caja de Petri, que aproximadamente son 9 milímetros, perdón, 9 centímetros, a los 3 días. En el caso de la T2, al 6º día, y la T3 al 5º día. Esta parte del crecimiento micelial del microorganismo frente a una condición in vitro nos va a permitir a nosotros observar cuál es su tasa de crecimiento y cómo va a haber ventaja y desventaja frente al fitopatógeno en estas mismas condiciones que también fueron evaluadas, cuánto tiempo ocupaba el fitopatógeno para cubrir la caja. Mediante los análisis moleculares y ese estudio que se mandó a realizar en este laboratorio que anteriormente se mencionó, como es el INPICID, nos identificaron al ácido diploide Teoromae como el principal fitopatógeno de este cultivo,
causante de la muerte descendente con un 99% de similitud frente a esta base de datos que hoy por hoy se encuentra en la literatura. Y vamos a observar para culminar, esa es nuestra última diapositiva, la confrontación o la prueba de antagonismo in vitro que hubo frente al fitopatógeno y al antagonista. Entonces, lo que observamos anteriormente fue que la cepa T1 a los 3 días invadía o ocupaba la caja por completo. Y es lo que también nosotros vemos marcado en esta parte de la imagen que tenemos en la parte superior izquierda. Aquí tenemos que la cepa T1 logró ocupar aproximadamente el 59% de la caja, es decir, que hubo un 59% de inhibición del fitopatógeno frente a este mismo nicho ecológico. Pero hay algo muy peculiar frente a esta cepa, es que Tricoderma logró presentar parte de esas mecanismos de acción que se expusieron anteriormente, como lo es el microparasitismo, que es la propiedad que tiene la cepa, en este caso Tricoderma, de poder sobrecrecer por la parte, por sobrecrecer frente al fitopatógeno, y es aquí donde Tricoderma tiene esa capacidad de parasitar al fitopatógeno, rompiendo las hifas del mismo y produciendo las enzimas. Si bien aquí no tenemos imágenes de cómo fue el comportamiento posterior de la caja, es decir, en la parte inferior de la caja, nosotros observamos que cada cepa de Tricoderma comenzó a producir metabolitos o enzimas, que si bien no entra dentro de este trabajo, pero que es importante como en la parte de antecedentes, no solo el microorganismo en sí fue evaluado, sino la parte de la producción de metabolitos, que también son importantes para nosotros poder controlar esa enfermedad. Y finalmente lo que hacemos es concluir de este prefacio que tenemos de uno de los objetivos, es que la cepa T1, que fue identificada como el potencial biocontrolador de este microorganismo, en este caso del fitopatógeno causante de la muerte descendente en los cítricos en Veracruz. Y vemos cómo hubo ese sobrecrecimiento y un efecto hiperparásito en un cultivo dual. Entonces, lo que nosotros hemos visto y observado y que esperamos que la misma respuesta o la misma acción que tiene Tricoderma frente a condiciones in vitro, las va a tener en condiciones in vivo. La aplicación de la cepa T1 fue la que nos dio a nosotros el abrebocas para decir la cepa T1 es la que nosotros vamos a usar para la aplicación de Tricoderma en el campo, en este caso en el invernadero. Y es aquí donde atendemos a la parte de la hipótesis, la cual se verifica que al observarse una actividad antagónica de las cepas, porque nosotros no vamos a descartar las otras cepas, puede que en trabajos previos o posteriores a este se evalúe un consorcio de las 3 cepas de Tricoderma. Y cuando estas, en efecto, tienen mayor apoyo una con otra, el porcentaje de inhibición se espera que sea mayor que el que una sola está presentando. Porque cada una va a presentar diferentes modos de acción. Quizás los metabolitos que presentó la cepa T1 no los presenta la cepa T2. Entonces, estos hallazgos lo que sugieren es que la cepa T1, por mayor agresividad y eficacia en la inhibición del fitopatógeno, en este caso de la Diploida theobromai, presenta una alternativa promisoria para nosotros desde el laboratorio y para el productor como una estrategia de control biológico, y que deben ser alineadas con los objetivos del estudio para identificar, por ejemplo, agentes efectivos, como los se han venido evaluando a Bacillus. También podemos hacer consorcios de Bacillus, las cepas de Tricoderma y de cepas nativas para poder biocontrolar a esta enfermedad en Veracruz. Y pues eso es todo por el momento. Muchas gracias. Marlon, increíble presentación, de verdad que muchísimas gracias. Ahora pues vamos a pasar a la parte de preguntas, a ver qué dudas tenemos acá desde Panamá, Colombia o México, que están conectados en varios países. Y pues ya
te diremos. ¿Alguien aquí conmigo tiene alguna consulta? Espérate a ver si te hablan desde los otros computadores. Que no escucho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hola, buenas Josie. tardes. Soy estudiante de ingeniería de quinto año, de ingeniería de alimentos también. Esto, y ¿Qué usted pena, cuál es tu mencionó, nombre? No escuché bien. Josie Bell. Yo sí. Ok, Sí, mucho gusto. Excelente presentación. Muy gracias. interesante. Mencionó sobre algo sobre un efecto hiperparasitario. Sí. Cierto. ¿A qué se refiere exactamente con hiperparasitario y como cuál es la diferencia o qué le agrega ese hiper con relación a otro tipo de cepas? Ok. Vamos a observar la parte. Esta, un momento. Aquí. ¿Sí se logra observar bien? Sí, 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 señor. Ok. ¿Qué es lo que nosotros observamos en la parte del hiperparásito? El hiperparásito para nosotros en la parte de microbiología agrícola es esa parte de una situación biológica en el que el microorganismo antagonista, en este caso tricoderma, tiene esa capacidad de parasitar al microorganismo que hoy por hoy es nuestro fitopatógeno. Entonces, esa peculiaridad que va a tener nuestro microorganismo, que en este caso es tricoderma, que logra en primer caso penetrar o afectar el lugar donde se hace presente al fitopatógeno, al huésped original. ¿Sí me hago entender? No, o sea, podría repetir lo último. Eh, es lo que usted muestra en la imagen, ¿no? Que tricoderma lo que origina es una competencia por los nutrientes. Sí, es esta parte que nosotros tenemos de competencia. Ahí. Esa parte que nosotros tenemos de competencia frente a la microbiota del suelo que se presenta, donde interactúa tricoderma, interactúan bacterias, otros hongos e incluso nemátodos. Tricoderma va a tener, uno, la capacidad de microparasitar. La parte vegetativa, en este caso la parte de la formación del micelio, dentro de la parte de microbiología, los microorganismos parten de fase vegetativa y fase reproductiva. Nuestra fase reproductiva es lo que hacíamos nosotros con la parte de fermentaciones líquidas y fermentaciones sólidas, donde vamos a producir la fase reproductiva, que son las esporas de tricoderma. Pero hay un proceso dentro del mismo microorganismo que es la fase vegetativa. Y en esa parte del micelio es donde las hifas del microorganismo que tricoderma logra afectar, nosotros lo llamamos hiperparásito, microparasitismo, donde tricoderma tiene la capacidad de penetrar las hifas del microorganismo y afectarlo porque están en su mismo nicho ecológico y lo que quiere decir, oye, aquí estoy, me hago presente, no puedes avanzar. Ok, vale, muchas gracias. Sí respondí a tu pregunta. Sí, sí. Vale, gracias. ¿Alguna otra? la profe. Pero mi pregunta es sencilla, Marlon. Yo tengo una consulta. ¿Hace cuánto estás bueno, varias preguntas. ¿Hace cuánto empezaste tu investigación? Bueno, yo llegué el 4 de febrero aquí a Tierra Blanca, Veracruz, y me ven un poco sudando es porque hace mucho calor aquí. Tranquilo, Ya vivimos en están, Panamá, te comprendemos. aunque está más fresco ahora. Yo llegué el 4 de febrero. Mm. eh, México, en este caso, la maestría en la cual yo estoy vinculado, es una maestría en ciencia de los alimentos y biotecnología. Esto que observamos nosotros acá arriba es la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología e Innovación. Anteriormente era un consejo
un consejo que le permitía a estudiantes nacionales y extranjeros obtener becas para sus estudios de nivel de especialidad, maestría y doctorado. Entonces yo llego el 4 de febrero, me vincula a este proyecto que es un macroproyecto en el cual ya previo una estudiante había aislado el fitopatógeno, pero trabajaba con cepas de bacterias, en este caso eran Bacillus. Pero observamos de que si en la parte agrícola hay consorcios de Bacillus, Tricoderma. Entonces lo que buscamos fue ahora trabajar con cepas específicas, autóctonas, nativas de Tricoderma. ¿Por qué estas cepas? Porque así como observamos nosotros aquí en estos antecedentes, vemos que en Indonesia, por ejemplo, Tricoderma risi logró tener un porcentaje de inhibición frente al fitopatógeno de un 89.31%. Pero para el caso de Vietnam, por ejemplo, un 87%. Y para el caso en Brasil, teníamos un 21.41%. En el caso de nuestra evaluación in vitro, nosotros hemos logrado un 59.3%. Entonces, son porcentajes que quizás manejados con otras cepas del mismo género o en este caso bacterias como Bacillus nos va a permitir a nosotros tener un potencial biocontrolador de la enfermedad. Entonces, desde el 4 de febrero que yo ingresé, comencé a condicionarme en este lugar, comenzamos a trabajar. Y creo que lo más importante fue acercarnos a los productores. Comenzamos a dar capacitaciones de lo que ya la chica anteriormente había trabajado con Bacillus y el objetivo que teníamos ahora con Tricoderma. No se presentan todos los resultados que hoy por hoy tenemos por temas de que estamos en procesos de manuscritos, en la parte de los congresos, pero gran parte de los objetivos que aquí hoy se han presentado ya han sido abarcados. Lo que estoy haciendo en este caso ahora es la manera de redactar los manuscritos, de entregar ya la tesis para poder ver si me quedo a hacer doctorado o me regreso a mi país. Tu maestría es de Colombia, en No, la consorcio. maestría es de aquí de México. Era lo que le Y, explicaba anteriormente, es ajá. maestría en ciencias. ¿Y de cuánto tiempo es la maestría? 2 años. Ya yo estoy en mi tercer semestre. En agosto empieza el cuarto. Ah, ok, por eso te he preguntado, o sea, pero el primer año ustedes tienen únicamente asignaturas o están parte de la investigación. Sí, lo que es primero y segundo año, primer y segundo semestre, que hacen parte del primer año, son asignaturas. Pero ya es como que la autonomía del estudiante, la disposición del material, tanto económico, tecnológico que se cuenta en laboratorio y la disponibilidad que tenga el estudiante puede empezar a trabajar su parte experimental desde el primer semestre, que fue mi caso. Sin embargo, también tengo compañeros que hacen parte del mismo posgrado, pero empezaron su parte experimental desde el tercer semestre, algunos desde el segundo. Creo que es la parte de cómo saber organizarse y la parte de disciplina, ¿no? Sí, es que te preguntaba porque, claro, ya tienes una cepa aislada y eso, por supuesto, una cepa aislada no se logra en 8 días. Entonces, sí me hablabas todo el tiempo de una cepa aislada y quería saber si la habías aislado tú como parte de tu proyecto o si ya venía de otro proyecto anterior. Lo sé, pues, a ver, te entiendo porque yo participé de un proyecto parecido al tuyo y pues obviamente vienes rescatando, como quien dice, avanzando en un proyecto que ya está previamente establecido. Entonces, eso era mi primera pregunta. Entonces, Sí, tu trabajo directamente es allá en México, sí, totalmente. Y lo efectivamente. otro que te iba a preguntar, o sea, cuando ustedes iniciaron con cepas, o sea, con cepas que ya tenían y lo están tratando o ahorita están haciendo, es con las cepas nacionales, ¿sí? Bueno, para ser específicos, la chica que trabajaba al principio, previo a mí, ella se llama Teresa. Teresa lo que hacía fue que logró aislar al microorganismo, en este caso al fitopatógeno. Ujú. Ella lo logró aislar, hizo las pruebas de patogenicidad, las pruebas de Koch, identificó la misma sintomatología frente a la inoculación que hizo con los postulados de Koch, pero ella comenzó a trabajar con Bacillus, que también aisló de las plantas de cítricos. En nuestro caso, ya previo a ese trabajo, teníamos el fitopatógeno, no identificado molecularmente, porque el laboratorio al cual se envió en su momento, cuando ya lo estaba trabajando, solo llegaron hasta el género. En mi caso, pues
bendito sea Dios que decidimos mandarlo a otro laboratorio y ahí sí fueron específicos con la parte de la especie y encontramos Alacio diploida teuromae. Entonces comenzamos a observar la literatura que hoy está disponible en la web y sí, efectivamente la sintomatología que presenta Alacio diploida teuromae es la que es característica para nosotros en este sistema productivo como lo es la lima persa. Y mi última pregunta, bueno, tú conoces obviamente el contacto fue a través del magíster Alexander y te tengo una pregunta más que una pregunta, ¿qué nos recomiendas? Nosotros actualmente estamos trabajando, si Alexander te ha comentado, con lo que es café geisha y estamos trabajando es con también estamos trabajando directamente con suelos. Nosotros a la fecha no nos hemos enfocado mucho en la parte de microbiota. Hasta ahora hicimos la primera muestra y estamos viendo hoy los resultados que realmente lo hicimos con los estudiantes que están hoy aquí en tu conferencia, que son estudiantes de quinto año. Tomaron la muestra, están haciendo la parte de microbiota. Hemos encontrado, por supuesto, hicimos algo muy genérico donde tenemos, pues, obviamente presencia de coliformes totales, donde tenemos presencia de mohos y levaduras, o sea, con papa dextrosa, y donde tenemos, por supuesto, pues, mesófilos viables. Entonces, ¿qué nos recomiendas para luego, o sea, ser un poco, o sea, además de utilizar el papa dextrosa, que es el clásico, ¿qué nos recomiendas para ser un poco más selectivos en cuanto al medio de cultivo? Es para solicitar los agares también acá, para hacer, digamos, un medio de cultivo donde realmente nos muestre un microorganismo patógeno o o un tipo de hongo que realmente nos esté afectando las plantas, porque si bien es cierto que hicimos un general, una de las fincas que aquí tuvimos la ventaja con Alexander es que las fincas nos abrieron full las puertas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque en esta finca que fuimos la última nos decían que tienen algunas plantas que se les están contaminando y entonces no las pueden sacar directamente, están tratando de rescatarlas, pero realmente no están claros si es directamente de algo aéreo o si es algo en la misma microbiota. Entonces quisiéramos saber cómo podríamos identificar un patógeno más cercano o con algún tipo de medio de cultivo más selectivo. Bueno, aquí por ejemplo en pantalla nosotros tenemos uno que se llama DRBC, que es dicloran rosa bengala cloranfenicol. La parte de cloranfenicol a nosotros lo que nos permite es la inhibición del crecimiento de bacterias, ¿no? Entonces, al principio lo que estábamos haciendo nosotros es que las muestras de raíz y suelo la estábamos inoculando, sembrando en cultivo de PDA. Si bien PDA es un medio de cultivo que nos permite también esa selectividad o el crecimiento variante tanto de bacterias, hongos, DRBC, que fue una sugerencia de una doctora que trabaja la parte de entomología aquí, manifestó que DRBC nos permitía a nosotros el crecimiento de hongos. Entonces, aquí fue cuando yo hice la revisión de la literatura, cómo lograban aislar en mayor cantidad o ser más objetivo con el crecimiento de colonias específicas de un microorganismo que nosotros teníamos. Entonces, al principio en PDA nosotros nos crecía de cuánta cosa, pero en DRBC ya era menos el crecimiento y lo que hicimos fue buscar, por ejemplo, en este caso, las guías de Barner y Hunter o artículos que ya se encuentran en la web, la parte de las características macroscópicas del microorganismo objetivo que nosotros queremos. Y ahí es ahí cuando yo observaba características o estructuras parecidas a las de tricoderma y era donde tomaba esporas de ese microorganismo que creció en una diversidad de varios, valga la redundancia, y los iba traspasando a cultivo de PDA. Puede ser que en ese momento, cuando yo comencé a hacer los aislamientos, logré descartar posibles cepas de tricoderma, porque llegué a solo 3 cepas de una muestra de muestras grandes que tuvimos de 3 huertos y decir, bueno, solo tuviste 3 cepas, o sea, una por huerto no es bastante significativo, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante en el tema de la selección de los medios de cultivo fue lo que en este caso se hizo. Pues en el caso, por ejemplo, de nosotros como Ingeniería de Alimentos en Colombia, nosotros estábamos muy asociados a la parte de la seguridad alimentaria. Esta parte de la microbiología agrícola, si bien
no es una parte que nosotros profundizábamos, la parte de la asignatura que usted imparte de post cosecha. Es algo que nosotros manejamos más con el control de plagas, roedores, de enfermedades, pero no nos adentrábamos a la importancia que hay dentro de esa microbiología aplicada, los medios de cultivo que nosotros podemos usar para poder identificar, uno, los fitopatógenos, los microorganismos antagonistas. Entonces, al tener esa deficiencia, lo que se hizo fue, uno, contactar con personas que ya han venido trabajando con estos sistemas productivos. Dos, buscar la literatura y hacer un uso significativo de estas guías de Barner y Hunter, que creo que fueron las que propiciaron de que en efecto pude lograr obtener mis 3 cepas de aislado. Aquí fue la ventaja de mi fitopatógeno, fue de que la chica que lo logró aislar, pues ya era porque habían plantas que presentaban el cuadro sintomatológico. Entonces, cuando nosotros tenemos plantas enfermas y partes de la planta que están afectadas, de esas partes afectadas es donde se toma la muestra y es donde se va a llevar directamente al medio de cultivo. Quizás aquí es un poco más selectivo porque yo estoy tomando la muestra o la parte que está afectada por el fitopatógeno. Pero en el caso, por ejemplo, para nosotros aislar microorganismos como tricoderma en una biodiversidad como lo es el suelo, donde yo encontraba de cuanta cosa, creo que ahí es donde sí hay que ser más selectivos y hacer esa parte de selección y conocer esta parte de microbiología. Claro, es que lo que te decíamos, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos que casualmente, o sea, la conferencia nos quedó como anillo al dedo porque acabamos de hacer análisis en el laboratorio. Es la primera vez que esta asignatura se dicta además pues en Panamá, ni siquiera aquí en la universidad, sino en general. En Panamá es la primera vez que tenemos manejo post cosecha y pues le estamos sacando el mayor provecho posible. Y como decías tú, muchas veces ingeniería de alimentos está enfocado únicamente hacia la parte de seguridad alimentaria y pues no tenemos esta parte de manejo de suelos y de pues todo lo que está inmerso en post cosecha, que también obviamente va a ser parte de seguridad alimentaria. Tenemos una consulta, déjame ver si lo puedo transmitir con mi cámara, porque nosotros hicimos una prueba y déjame ver, agregar dispositivo. Es eso que nos está comentando, sí, o sea, por ejemplo, en el caso cuando comencé a darle conferencias a estudiantes de acá, hay un programa en la misma institución, de hecho, se le abre la invitación a ustedes en el caso de querer vincularse, hacer relaciones con la institución en temas de convenio o de estancia. Acá, por ejemplo, hay una ingeniería que es ingeniería agrícola sustentable. Cuando comencé a dar a conocer mi proyecto era algo muy... ok, ahora sí. No logro. No sé si, creo que si tú dejas de compartir, no sé si tú ves mi imagen. Sí, ya estoy observando. Pero no sé, ya no. Sí, pero ustedes ya les pasó la placa. Entonces, espérate, te voy a mostrar qué ocurrió. Nosotros hicimos, esto es papa, es PDA, Porfa, ¿sí? permiso, si le toman una foto y la mandan al chat para que se vea mejor, también podría ser una opción. Y es que no sé por qué no está transmitiendo directamente. Ya le tomo foto y le mando al chat. ¿Listo? Ok. ¿Qué es lo que nos está pasando? Te voy narrando mientras tanto. Nosotros tenemos también un crecimiento, además de tener crecimiento, por supuesto, de hongos, nos está creciendo una cepa rojiza, naranja, como color ladrillo, realmente. ¿Mm? Sí. Y sí tenemos en algunos esporas, en el control, o sea, digamos, no lo consideramos contaminado porque nos aparecieron realmente fue como uno sólido, ya te muestro el control también. Creo que está fuera del papel, ¿no? Que son como, bueno, hay unas gotas de condensación porque lo sacamos ahorita y ya lo mando al chat. Dame un segundo que no sé cómo se hace. Sacha, ¿tienes ahí conectado tu WhatsApp? Te los mando a ti y los subes, porfa. Sí, señora, yo le doy. El primero que enviamos que está todo blanco es el control y los otros pues son los siguientes. Nosotros sí tomamos como es café, tomamos muestras de 0 a 20 y de 20 a 40 porque es hasta donde nos llega la parte radicular en el café. Ya de 40 a 60 nosotros tomamos solamente para efectos de físico-química con Alexander, pero no tomamos para eh, efectos de microbiota porque más allá no nos interesaba realmente. Ya nos pasamos de donde estaba la raíz. ¿Listo, Alex? Ya
te lo envié. Si lo puedes, creo que te toca a ti compartir pantalla, Sasha. No, de hecho ya estoy observando. Ah, ya estás observando, listo. Entonces, el que tiene unas, es que está invertido, pero el que tiene las letras en azules es nuestro control, que ahí se ve que hay como unos puntos sólidos, pero realmente son puntos sólidos y pues condensación de que lo sacamos ahorita y lo tenemos por aquí paseando, ¿sí? Y si te das cuenta, nos aparecieron unas cepas color ladrillo, que no era lo esperado. Ok, y dentro de esa parte, ¿ese también es control? No, no, las otras no son control, el único control es el que tiene la letra azul. Sí, que eso pues tenemos que revisar nuevamente los equipos y todo, a ver que no hayan una contaminación en las mismas campanas o algo, pero los otros no comprendemos, porque si fuese una contaminación, incluso en la del control nos hubiese salido el mismo. Bueno, mire, por ejemplo, en nuestro caso, el laboratorio en el cual yo estoy vinculado, que es un laboratorio de microbiología de alimentos, se vienen trabajando pues con diferentes microorganismos. Aquí los estudiantes de industrias alimentarias pues trabajan con productos locales, aislando microorganismos patógenos en queso. Ya han habido trabajos previos y, por ejemplo, el filtro de nuestra campana pues no ha sido cambiado. Entonces, eso al principio nos estaba afectando mucho en la parte de selectividad del microorganismo que nosotros queríamos, porque nos crecía mucho Aspergillus, mucho Penicillium. Entonces, la doctora con la cual estoy vinculado, la cual ha recibido un apoyo significativo de la misma, lo que hizo fue obtener una lámpara que, aparte de tener UV, también tiene ozono. Y ha sido la lámpara la que nos ha permitido a nosotros asegurar esos cultivos monospóricos o esos cultivos más inocuos. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de que haya crecido un microorganismo no esperado, creo que evaluar esa parte de la asexia, de la parte de las condiciones en las que nosotros estemos suministrando, independientemente de que el control, porque pudo haber mucha discrepancia en el proceso de mi control con la parte del inóculo, y por eso es el crecimiento. Y habría que observar, pues en este caso, cuál es el microorganismo, y si este microorganismo es de fácil acceso a las condiciones en las cuales está el laboratorio, pues hay que limitar ese acceso al medio de cultivo que nosotros tenemos. Y era lo que nos pasaba a nosotros con levaduras y bacterias en el cultivo de PDA, y fue cuando decidimos estar inoculando o colocándole cloranfenicol al PDA, y ahí ya no sé, ahí asegurábamos que no iba a haber presencia tanto de bacterias como de levaduras, y asegurábamos el crecimiento de nuestro fitopatógeno y el crecimiento de la cepa de tricoderma. Creo que no sé si podría dar respuesta a ello. No, creemos que es total la respuesta, es lo que sospechábamos. Obviamente estamos en los laboratorios de pregrado donde tenemos el mínimo, pobre muchacho, está sudando, tienes que venir a Panamá. ¿Mm? A Panamá y sin aire, te invitamos. Gracias. Pues tenemos los laboratorios de pregrado que, aunque son bonitos y todo lo demás y tenemos equipos nuevos, pues creemos, hoy concluimos que parte de lo que nos está pasando es que estamos contaminando muestras por la misma contaminación en las áreas de cultivo e incluso la misma incubadora. Porque pues igual todos los estudiantes que pasan por microbiología, por ciencias básicas, por cualquiera de estas asignaturas, y sumamos ahora este semestre post cosecha, pues abren, cierran, y pues al final no tenemos un espacio hermético, un espacio donde solamente estemos tratando nuestras muestras. Entonces creemos, o sea, creo que nos sacas de la duda que ya habíamos hecho, ya habíamos Por dicho que ejemplo, era que, en nuestro caso, la parte de las cajas Petri, nosotros también las aseguramos con parafilm. Es el papel transparente de cocina que usamos para envolver alimentos. sí, ¿Sí lo hacen ustedes también? no, Señor. Bueno, en la caja Petri, nosotros ya cuando tenemos el medio solidificado, hayamos hecho la siembra, sí, nosotros sellamos con parafilm. ¿Por qué? Porque hay manos necias, ¿no? Entonces, como la incubadora no es solamente uso mío, porque hay otro estudiante de maestría, hay estudiante de doctorado e incluso estudiantes de licenciatura que están vinculados con mi directora.
Entonces puede que se equivoquen con las cajas y la abran sin querer. Entonces eso también nos aseguraba a nosotros de que si alguien por equivocación tomaba la caja, pues no se iba a abrir. Sí, creo, ya, o sea, ya la conclusión está clara, o sea, tenemos una contaminación muy clara, sobre todo porque O sea, en no estamos algunos seguros de que por el color es una contaminación. es una contaminación, puede ser sí, microbiota del suelo. exactamente, o sea, al tener un color ladrillo sabemos que esto no es microbiota del suelo. Entonces, lo malo es que tenemos que mandarle resultados al amiguito. Sacamos la tierra, ¿no? Bueno, Sasha, nos toca volver a ir a pedir microbiota el otro semestre y contratar un par de niños de post cosecha el otro semestre. Con muchísimo gusto vamos. Entonces, nos toca ir a Chiriquí con 2 de estos muchachos el otro semestre. Entonces, Marlon, de verdad que yo encantada. Y creo que hoy nos enseñas, o por lo menos algo que yo constantemente hablo en mi aula de clase, y es que ingeniería de alimentos no es hacer mermelada. Sí, y es muy difícil, incluso Alexander te puede contar lo difícil que fue lograr que le aceptaran su proyecto de tesis, porque él fue el único del proyecto de maestría que no está trabajando con desarrollo de un nuevo producto, y al ser el diferente, nos mandaron a hacer correcciones, nos tocó hacer un montón de modificaciones porque nos dijeron que ver microbiota y ver físico-química de los suelos no era ingeniería de alimentos, entonces sí estuvo difícil esa batalla. Entonces, de verdad que hoy nos sacas por lo menos a mis estudiantes, de que ingeniería de alimentos es un poco más allá de lo que nos están enseñando en el aula de clase, por lo menos en pregrado. Sí, yo he sentido desde la parte de aquí de México, la parte de Colombia, pues para nosotros la ingeniería de alimentos es un campo multidisciplinario, ¿no? Somos agentes y actores que actuamos en esa parte de la cadena productiva, y el hecho de que no estemos inmersos en el campo, nosotros los procesamos, nosotros estamos confiados de lo que el campo nos está dando. Entonces, cuando comencé a capacitar o darles charlas a los estudiantes de innovación agrícola, pues mi primera presentación era que yo no era ingeniero agrónomo. Y creo que aquí lo más importante desde nuestra posición como ingenieros de alimentos es estar presto a escuchar. Entonces, hay personas que estudian innovación agrícola sustentable acá y que vienen de ranchos, de zonas rurales, y conocen esta parte productiva de pronto de manera empírica, y sus saberes, sus conocimientos eran los que, por ejemplo, lograron aclarar muchas dudas que uno tenía con respecto al fitopatógeno en sus factores de dispersión. Entonces, por ejemplo, habían estudiantes que decían, no, es que mi papá cuando hace la poda, él coloca una cera, sella, pero, por ejemplo, no todo el productor tiene las herramientas, en este caso tecnológicas, económicas, para poder arbolito por arbolito estar sellando para que no ingresen los fitopatógenos. Entonces, era aquí donde uno tocaba esa parte de las buenas prácticas agrícolas, de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, creo que es un abanico de posibilidades la parte de ingeniería de alimentos, y que no estamos ajenos o estamos lejos de ello. Se nos va a dificultar un poco más, sí, por la parte de desconocer esta parte de post cosecha, pero creo que estas asignaturas son las que refuerzan esa parte de que ingeniería de alimentos no es solo hacer mermelada, como dice usted. Exactamente, Marlon, de verdad que muchísimas gracias por tu conferencia. Fue increíble. El próximo año tenemos Congreso Dios mediante, así que esperamos que ya el próximo año con tu título en la mano vengas también a dictarnos otra conferencia, pero ya aquí en Panamá, Amén. para que nos conozcamos entonces. Marlon, gracias, y pues estamos a la orden también. Cualquier cosa que necesites, ya sabes que pues cuentas no solamente con Alexander y conmigo y con mis estudiantes, sino cuentas directamente pues con la UTP para lo que sea posible y lo que quepa dentro de nuestras manos. Sí, de antemano muchas gracias. Era algo que pues no les terminé de contar, o sea, la parte del posgrado que nosotros tenemos acá en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca, que hoy por hoy es mi alma mater. El posgrado se encuentra, en este caso en México, identificado como un posgrado de calidad. Y estos posgrados de calidad lo que permiten es que estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, puedan obtener una beca o un apoyo de manutención, que es mi caso. Es difícil, pues, por ejemplo, en el caso de nosotros en Colombia,
la formación posgradual es costosa. Entonces, vemos como países como Brasil, Argentina, y en este caso México es un poco más económica, pero no perdiendo esa parte de calidad. Entonces el posgrado se encuentra reconocido ante el Sistema Nacional de Posgrado y es lo que le permite a los estudiantes obtener. Entonces se le abre como que la invitación a ustedes, en este caso a Panamá. Por ejemplo, la convocatoria está abierta para estudiantes nacionales y extranjeros de vincularse a este posgrado. También en el laboratorio en el cual me encuentro hay estudiantes que hacen sus residencias, en nuestro caso le llamamos prácticas profesionales. De hecho, mi primer acercamiento con México fue así. La universidad donde yo estaba en Colombia me beca para venir a hacer mis prácticas profesionales acá en México. Y es ahí donde uno conoce cómo es el sistema y la posibilidad que tienes de formarte de calidad y con un apoyo de manutención. Entonces, pues ya está el contacto con usted, doctora Tatiana, y con Alexander, y pues estamos también abiertos a las relaciones y a los contactos con ustedes. Marlon, ¿nos puedes regalar luego por correo tu presentación, si es posible? Sí. Dale, nos las haces llegar entonces a Alex y a mí por correo y pues creo que no siendo más, no creo que los estudiantes no tienen más preguntas, fui yo la que te agarró a preguntas, pero no importa, mira el nombre de todos. Muchas Voy a gracias. poner la cámara un momento, aquí tengo un par que están acá, están despertando para ver si bien. Ah, es que los tengo en modo borroso, un momento. Yo soy Yosibel, mucho gusto. Ahí está. Mucho gusto. Ahí están mis estudiantes, aquí tengo medio grupo, el otro medio grupo está en el otro laboratorio, estamos casualmente trabajando post cosecha. Marlon, muchísimas gracias, entonces quedamos en contacto y cualquier cosa ya sabes, a la orden entonces. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias. Dios le bendiga. Igual. Me encanta Merian.